gente de Fogón en Fogón, es un gustazo estar con Roberto, este compatriota hacedor de comunicación de un lado y otro del río Melena de León, amarronado pero que nos une siempre, diciéndole bienvenidos al museo, al primer museo obrero del país, el Museo de la Asociación de Jubilados de la Industria Frigorífica en la ya a esta altura legendaria Federación de la Carne. Y en este caso, puntualmente, nos encontramos en una sala que se denomina Aurelio González. Aurelio González fue un reportero gráfico comprometido a través de el diario El Popular, y estas fotos, que no por casualidad están acá, están vinculadas sí o sí a la lucha de los trabajadores de la carne. Y estas fotos, particularmente, estuvieron ocultas durante 40 años en un ducto cuando aquel 9 de julio del 73, este buen hombre del cual estamos hablando optó por preservar los acetatos, las películas fotográficas, en latas, como las que venían las películas de celuloide del cine, y meterlas en un ducto de lo que fuera, y es todavía para los montevideanos, el llamado Palacio Lapido. Dentro del Palacio Lapido funcionaba la imprenta y la editorial del diario El Popular del Partido Comunista del Uruguay. Pasó ese tiempo, Aurelio tomó el camino del exilio como tantos otros uruguayos, y a su retorno le preocupaba y de qué manera el destino de aquellas fotos, que no son estas 17, sino miles de fotografías que registran la vida y la lucha de los uruguayos por esos tiempos tan aciagos y oscuros para la vida del país. De manera que, ayudado por la fortuna y un joven que cuidaba un parking subterráneo, con una piola y un imán golpearon algo que algún obrero de la construcción, sin saber lo que estaba preservando, había tapiado. Descubrieron el ducto y por ahí subió con mucha paciencia la primer latita con las imágenes de aquel pasado que no se había borrado y para nada. De manera que orgullosamente hoy en este Museo de los Trabajadores disponemos de estas 17 fotografías, marchas obreras, ocupaciones, participación de la mujer y niños en el reclamo, como dicen puntualmente acá, quiero mi churrasco, que era parte de aquel legado que los trabajadores con mucha lucha habían logrado de 2 kilos de carne al día para la ingesta en la familia. Es así que es un gustazo, como decía al principio, que ustedes de una forma virtual crucen el río y lleguen a visitarnos en el museo. A continuación estamos ingresando en el segundo módulo, que es más bien una representación gremial de este espacio. Acá se encuentran fotos como el gran payador de la patria, don Carlos Molina, y Alfredo Citarrosa. Y no están de casualidad, están porque ambos dos supieron ser solidarios prácticos para con los trabajadores de la industria y decir presente en festivales solidarios en esta Federación de la Carne. El resto de las fotografías o objetos que acompañan esta sala son, como decía en la anterior, parte y memoria de la lucha de los trabajadores. Puntualmente, este bono, amplificado, escaneado y plastificado, habla de cómo se compró peso a peso esta casa ya patrimonio de todos. Quiere decir que no vino un iluminado a poner dinero para generar un sindicato, sino que el esfuerzo de todos los trabajadores de las 3 plantas frigoríficas existentes en la Villa del Cerro lograron comprar esta añosa casa que fuera orfanato y escuela para patrimonio de los sindicatos de la carne todos. Me van quedando por destacar puntualmente un objeto, Roberto, por acá, como este, que era el mortero a través del cual
en la esquina más próxima al local, se disparaba el mortero llamando a la concurrencia. Entonces los vecinos en ramilletes bajaban de las laderas del cerro para marchar a pie hasta el Palacio Legislativo o el Cabildo para los argentinos en reclamo de fuentes de trabajo. Quien disparaba este mortero tenía una función casi nobiliaria y social, era el gallego, el querido gallego Malvares, del cual su imagen en blanco y negro hacen del recuerdo. También nos acompañan fotos de viejos dirigentes y, por ejemplo, etapas de intolerancia. Como ven ahí, las perforaciones de ese cartel son balazos, atentado contra la organización sindical, y nada que no sea ajeno de un lado y del otro del río. Todo hace parte a la vida y la lucha de los trabajadores. Por otro lado, cuando Roberto disponga de girar un plano que pueda, y si el tiempo nos da, no sé, tú me dirás en la visión, acá tenemos, no sé si el reflejo de la luz permite al lente registrar, estos son estados de confraternidad e integración familiar de los trabajadores en picnic que se hacían los domingos, asados, partidos de fútbol, y como se puede ver en más de unos casos, esos pañuelitos a la cabeza marcan el perfil de las corrientes migratorias entre los grupos de trabajadores, cosa que no es ajeno, sería ajeno en la zona de La Matanza, en Buenos Aires, con todos los trabajadores, las corrientes migratorias que llegaron a estos dos lados del río. Me cabe un poco entrar en un terreno casi deportivo y partidario y decirle que en esta foto figuran destacadas y relevantes figuras de lo que es el Rampla Junior Fútbol Club, uno de los dos cuadros que ha marcado la historia del Cerro. Cerro y Rampla son los pilares del deporte por este lugar. Creo que como una etapa inicial, y acá tenemos también una fotografía que aportada por el compañero Sisto Amaro, de la década del 40, el 50, donde aparecen un ex trabajador y desaparecido en la República Argentina, como Alberto Mechoso, y Eduardo Pinela, uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, pero en esa instancia y en esta fotografía que los recrea, eran muchachos de la esquina del boliche y del cuadro de fútbol, donde el perfil ideológico o de lucha de cada uno se iba a manifestar a través del tiempo. Pero acá lo que aporta Sisto Amaro con esta fotografía es un pantallazo de barrio de esquina en el hermano barrio de La Teja, próximo a la Cachimba del Piojo. Por acá también recreamos otra etapa del deporte y del trabajo, donde un compañero que fuera tesorero hasta hace poco de esta asociación, Nicolás Trujillo, con sus 76 años sigue prendido a la bicicleta que lo acompañó en el tiempo, al igual que lo acompañó su militancia gremial dentro de los frigoríficos y de los trabajadores del mar, en el Sindicato de la Pesca. Nos parece oportuno no separar las actividades de los trabajadores en el deporte, en su vínculo social con la comunidad y su compromiso para con los sindicatos y la lucha del día a día. En la primera sala a la que vamos a ingresar ahora hay dos fotografías puntuales que nos hablan del sacrificio de los trabajadores, la entrega a través de la huelga de hambre, un ejercicio duro, práctico y se ha llevado la vida de más de un trabajador. En 1955 el compañero Paleo fallece a raíz de esta huelga de hambre. En defensa hay un comité de huelga en 1955. Y la más reciente en el tiempo, con los frigoríficos activos aún, para 1969, donde sobreviven a esta imagen Eduardo Paracampo con sus 82 años y Sisto Tito Amaro, que hoy día es el representante de los jubilados y pensionistas ante el BPS, con sus 76 años. Imágenes emblemáticas de un tiempo como esta figura ícono de la lucha de los trabajadores que fue
el llamado estaqueado en el puente pantanoso en el año 1966, inicio de una etapa de represión dura para con los trabajadores, que por supuesto hoy es parte de la historia, pero está, como decía al principio, en la memoria de todos. No quiero dejar de decir que para 1917 la Villa del Cerro, de lo cual tenemos documentación amplia acá, supo de conflictos muy duros. Y estoy diciendo 1917 cuando nuestra Federación de la Carne se funda un 7 de enero de 1942. O sea, ese segmento en el tiempo, yendo para atrás, y no podemos entrar ahora en el detalle de estas crónicas, pero son muy pesadas, que acompañaron la lucha de los trabajadores por la fuente de trabajo en el tiempo. Por último, si queda un segundito, me gustaría mostrarles estas 3 maquetas que hablan de las 3 plantas frigoríficas más grandes que supimos tener en la Villa del Cerro: el frigorífico ex frigorífico Artigas, el frigorífico nacional, el ente testigo de todos los uruguayos, y el último, el frigorífico Swift, compañía Swift Armour, como la que está en La Plata o estaba en La Plata, Argentina. De estos 3 no queda nada, o sea, fue devastada la industria frigorífica y la memoria es recreada hoy en el día a día. La toma que está haciendo Roberto en este momento corresponde al pasaje del Gran Zeppelin detrás del frigorífico Swift en el año 1934. Olfateábamos la Segunda Guerra Mundial y el nazismo devastando a Europa. Me van quedando, y en este último tramito de esta visita a la planta, nombrarles que al ingreso de la Villa del Cerro había un puente giratorio por el cual pasaban los tranvías, y posteriormente a ese puente giratorio se estableció el puente que hoy día quienes nos visitan atraviesan. Pero un detalle puntual fue la chimenea del remolcador. Con la construcción del puente nuevo, la chimenea golpeaba en el arca del puente, en el punto central, de manera que se aplicó con un sistema de bisagra una forma de quebrarla y pasar por debajo y salvar el detalle que algún ingeniero, algún constructor omitió en su momento. Me va quedando mostrar, tenemos también una serie de documentos que no son propios para este registro, que hablan de la primera publicación obrera en el año 1945, con un periódico que salía de esta casa, que se llamó Lucha, y que hablaba de la lucha misma de los trabajadores, pero también del día a día, de la vida al nacer y la muerte, que era registrado en las necrológicas de este diario, que llegaba en tiempos donde no había internet, comunicación digital, a las manos ávidas de lectura de los trabajadores. De mi parte, agradecer la visita de fogón en fogón, me dijiste, Roberto, y a los compatriotas y a los no compatriotas a los cuales podemos llegar con este pequeño y modesto aporte, decirles que son siempre bienvenidos a este espacio de memoria, y que la memoria acá y allá la construimos en el día a día con la transmisión oral, con la acumulación de documentos y participando. De mi parte, Eduardo Labraga, darle las gracias y un fraternal abrazo a todos.